Hace unos domingos atrás, en nuestra dinámica del reino de los cielos, paramos un momento para hablar un poquito del desafío de ser una iglesia profética en medio de la situación actual que estamos viviendo. Y hemos venido desarrollando precisamente esa dinámica, cómo ser una iglesia profética, y habíamos tomado como modelo, y les expliqué en esa ocasión por qué tomamos como modelo al profeta Elías como un modelo de una iglesia profética, porque es muy interesante que la situación en la que Elías llega a Israel es una situación muy similar a la que estamos viviendo hoy, una situación de sequía, de escasez, de corrupción, donde incluso la nación del pacto había dado la espalda a Dios y se había ido detrás de otras deidades. Entonces llega Elías a, de alguna forma, rescatar el protagonismo de Dios, no solo en la historia, sino en el corazón mismo de la nación. Y hemos venido mirando algunos elementos, algunas señales, algunos rasgos característicos de lo que es una iglesia profética. Y hoy quiero sumar algunas características más en torno a una premisa, escucha, que es la que vamos a desarrollar en esta mañana. Una iglesia profética es una iglesia que recupera su identidad para ser instrumento de transformación a la sociedad. Un poquito largo como... bueno, ya ustedes me conocen, yo no soy muy bueno para hacer esas frases así resumidas, porque me parece que hay a veces, si recorto, dejo algún elemento por fuera, pero bueno, usted tiene la posibilidad de tenerla ahí, y el que está tomando nota le voy a dar tiempo. Una iglesia que recupera su identidad para ser instrumento de transformación a la sociedad. Porque escúchame, la iglesia es un instrumento de transformación cuando responde a lo que por esencia Dios hizo de ella. No es la iglesia que intenta satisfacer las demandas sociales. No, es la iglesia que responde desde lo que es para transformar las diferentes problemáticas sociales. Y bueno, si usted ha venido siguiendo el desarrollo de nuestro estudio, estamos en la cima del Monte Carmelo y particularmente en el gran desafío entre Elías como representante de Dios y los profetas de Baal. Vamos al capítulo 18, verso 30, ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30. Acompáñenme en la lectura. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Recuerden que ya pasó el tiempo en que durante mediodía los profetas de Baal estuvieron arengando, orando, saltando, danzando para que Baal respondiera con fuego, pero ni una chispita, ¿cierto? Ahora le corresponde el turno a Elías y él dice: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que
tú, oh Dios, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Termina tipo, recuerde que eran 400 los profetas de Baal, 450, perdón, los profetas de Baal, y a todos los degolló. O sea, el hombre Elías era alguien que es mejor encontrarlo de buen genio, porque con toda esa furia acumulada, el pasaje termina acabando con la vida de estos profetas paganos. Ahora, observe un momentico este momento del relato. Aquí, en este punto del relato, se acabaron los discursos, se acabaron las enseñanzas, las instrucciones, incluso las recriminaciones. Elías le recrimina acá le recrimina a Elías. Todo eso se acabó y ahora la cortina se abre y se presenta la manifestación evidente del poder de Dios, del poder de Dios. Y creo que este es el papel fundamental que la iglesia tiene hoy. Por años nos hemos limitado a hablar de Dios. Hemos enseñado sobre Dios, hemos instruido a la gente a vivir en integridad, incluso hemos señalado el pecado de la sociedad, pero Dios quiere una iglesia que más que hablar de Él, sea un instrumento de la manifestación de Él. Una iglesia que no elabore discursos de Dios, sino que pueda ser una expresión viva del poder de Dios. Y ahí hay una gran diferencia. La iglesia que sea el instrumento de la manifestación del Hijo, la plenitud de la gloria del Padre. Y escúchame, después del fracaso de Baal y del espectáculo de sus profetas, llegó el turno de Elías. Ahora le correspondía a él. Y Elías, nota, si tú pudiste seguir la lectura, antes de que el fuego cayera, Elías, digamos que cumple una serie de elementos, de requisitos, de acciones puntuales que precedieron el descenso del fuego. Dicho de otra forma, antes de que el poder de Dios se manifestara, hubo una serie de elementos que se conjugaron para que efectivamente eso sucediera. Y eso es lo que vamos a tratar de identificar hoy. Porque otra vez, si usted y yo, como iglesia de Dios, estamos llamados a ser la manifestación de la gloria de Dios, llegó el momento de alguna forma ajustarnos a esa demanda que Dios tiene de nosotros, para que podamos ser aquello que la sociedad necesita reconocer de Dios en la iglesia. Y repito, hay algunos elementos indispensables para que, digámoslo usando la terminología del texto, para que el fuego de Dios descienda. Hay algunos elementos claves que deben amalgamarse, conjugarse, para que el fuego de Dios haga su aparición en medio de nosotros. Una iglesia que es la expresión visible del poder de Dios. Y reitero, y perdone que sea tan insistente en esto, la iglesia asume su rol profético no cuando se limita a anunciar,
sino cuando se compromete a manifestar la vida de Cristo. Porque repito, una cosa es hablar de Cristo y otra cosa es hacerlo visible a todo aquel que necesita verlo. Entonces, lo que vamos a hacer en los próximos minutos es tratar de identificar esos elementos claves. Ahora, no olvidemos cómo empezó todo en la cima del monte. Cuando toda la nación llega a la cima del monte Carmelo, llegan los profetas de Baal y todo el mundo está ahí. Recuerda que Elías le hizo un desafío al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues vayan detrás de él, no hay problema. Pero decídanse. Y recuerda que acotábamos que el escritor dice: y el pueblo no respondió palabra. Y a partir del verso 30 que acabamos de leer, Dios sacude al pueblo para que abran sus ojos y puedan apreciar la manifestación de su poder en medio de ellos. Escúcheme, Dios no solo pretendía que el agua descendiera sobre una nación que llevaba más de 3 años en una absoluta sequía. Dios quería que la nación volviera a ser su pueblo, asumiera su identidad para el cumplimiento de su propósito. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como iglesia. Nosotros como iglesia cada vez asumimos más protagonismo en la sociedad, pero cada vez tenemos menos influencia transformadora. Y eso es delicado, porque la iglesia pasa a ser una institución reconocida en la sociedad, pero Dios puso la iglesia para hacer la manifestación de su gloria y para cumplir en ella su propósito eterno. Entonces, ¿listos? Vamos a comenzar a identificar cada una de esas señales. Y usted, ojo, vamos a hablar de iglesia, pero por favor, sáquese de la cabeza la institución, ¿cierto? Sáquese de la cabeza incluso la congregación local. Piense en usted. Piensa en cada uno de los que estamos aquí. Yo soy la iglesia del Señor. ¿Cuál es el desafío para mí en esta mañana? Entonces, el primero de ellos es que necesitamos volver a ser una iglesia cercana a Dios. Repito, usted dirá: pastor, pero y entonces suena muy obvio, pero usted y yo sabemos que en la realidad no es tan obvio. Necesitamos volver a ser una iglesia cercana a Dios. ¿Qué es lo primero que Elías le dice cuando ya le toca su turno? ¿Cierto? ¿Qué es la primera expresión que usa para llamar la atención del pueblo? ¿Cuál es? ¿Cómo? Bueno, esa es otra versión, pero la palabra que usa, ¿cuál es? A ver. Versículo 30, por favor, lo acabamos de leer. Acercaos a mí. Por eso, esta propuesta inicial es: necesitamos volver a ser una iglesia cercana a Dios. Elías, en la cima de esa montaña, representa la presencia de Dios, que había sido completamente olvidada por la nación. Y el término que usa, el término acercaos, es un término fuerte, es un imperativo, o sea, es como un llamado fuerte a toda la nación a que vengan. Ojo, vengan a mí. Y es un término que aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Y siempre es un llamado firme de Dios a una persona o a un colectivo a que se sintonice con lo que Él quiere decirles. Cada vez que en el Nuevo Testamento aparece esta expresión diciendo: acercaos a mí,
Es un llamado radical de Dios a alguien que necesita escuchar su voz. Y escúchame, acercaos parece ser el llamado insistente de Dios a la iglesia de hoy. Porque la iglesia de hoy parece ser una iglesia más cercana a la sociedad. Parece ser una iglesia más cercana a las ciencias humanas. Parece ser una iglesia más cercana a los proyectos políticos. Una iglesia cercana o lejana del gobierno según su conveniencia. Una iglesia cercana a movimientos teológicos como la prosperidad, la superfe, el pensamiento positivo. Una iglesia cercana a la problemática familiar. Una iglesia cercana a la problemática de pareja. Pero no siempre es una iglesia cercana a Dios. Y escúchame, por favor. No estoy diciendo que la iglesia no se debe ocupar de las problemáticas familiares, de pareja, de los problemas sociales. No, sí, claro que sí. Pero lo que quiero enfatizar es que hemos perdido el sentido primario de nuestra agenda. Y el sentido primario de la agenda de la iglesia es Dios. Es Dios. Necesitamos volver a ser una iglesia cercana a Dios, una iglesia cercana a su palabra, una iglesia cercana a su voluntad, una iglesia que alegra el corazón de Dios y vive para expresar la gloria de Dios. Acercaos, suena nuevamente el llamado en medio de nosotros. Y mira qué curioso. Aún en la cima del Carmelo, el pueblo se había unido o había ido hasta allá, no a acercarse a Dios. El pueblo se había subido hasta la cima del Carmelo a apreciar un duelo. El pueblo se había ido hasta allá tras el morbo de un enfrentamiento, de una confrontación. Ellos no estaban ahí para reconectarse con Dios. Por eso el primer llamado de Elías, antes de cualquier otra cosa, es acercaos a mí, acercaos a mí. Y por favor, voy a decir algo con todo el riesgo de ser malinterpretado. Pero lo que quiero es enfatizar la urgencia de este llamado. Es hermoso ver una iglesia unida en multitudinarias cruzadas de oración por la erradicación de un virus, por la reactivación de la economía, por la estabilidad de los hogares, por la salud de millones de personas. Pero esto siempre nos mantendrá como una iglesia reactiva. Necesitamos ser una iglesia cercana a Dios, que pueda reconocer la voz de Dios en cualquier situación, que pueda moverse siguiendo la voluntad de Dios, porque está tan cercana a Él que puede escuchar incluso los latidos de su corazón. Recuerda, la más grande bendición que la iglesia tiene no es aquello que puede recibir de Dios, porque en Él ya lo hemos recibido todo. La más grande bendición que la iglesia tiene es el privilegio de poder disfrutar una cercanía íntima con Él, que nadie más puede hacerlo. Aleluya. El privilegio de escuchar con claridad su voz, la voz de aquel que controla el universo, mientras el resto de la humanidad, los gobiernos de las grandes potencias, viven tras la tiranía de su propio consejo. La iglesia tiene el privilegio de escuchar la voz de aquel que controla el universo. Aleluya. Por eso necesitamos volver a ser una iglesia cercana a Dios. El segundo elemento que apreciamos ahí, y en el curso del relato usted va a ver que es bastante obvio, es que
Necesitamos ser una iglesia que restablece la naturaleza del altar. Una iglesia que restablece la naturaleza del altar. Si usted nota, dice el texto allá al final del verso 30, que arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Es una descripción bastante gráfica que hace el autor de cómo era un altar en esa época, cómo se levantaba un altar para ofrecer sacrificio a Dios. En el caso de Israel, los altares se hacían de 12 piedras. Cada una de ellas representaba una de las tribus de Israel. Entonces era un montículo de piedras, se ponía sobre él la leña, luego se sacrificaba la víctima, se cortaba en pedazos y se ponía sobre la leña, se le prendía fuego a la leña y ese sacrificio era consumido por el fuego y esa era la ofrenda que se elevaba a Dios. Y el autor de Primero de Reyes hace una descripción bastante clara. Es muy interesante porque en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, antes de una gran victoria de Dios, siempre hubo un llamado a reconstruir el altar. Y le pongo un par de ejemplos así rápido. Por ejemplo, Gedeón. Dios llama a Gedeón a que enfrente a los gabaonitas y le pide que restaure el altar de Dios, que estaba arruinado. Josué, antes de enfrentar a Jericó como el primer desafío en la tierra prometida, Dios le invita a levantar un altar que estaba descuidado, arruinado. Pero no quiero que de pronto perdamos de vista el sentido de lo que el texto quiere darnos por razón del referente físico que aquí se nos muestra. Escuche. El asunto del altar como un referente físico en Israel era un poquito diferente a las otras culturas de su tiempo. Mira, cuando aparece la ley sacerdotal, ¿sí? O mejor, antes de que existiera ley en Israel, recuerda que la ley es dada a Israel en el monte Sinaí, cuando ellos salen de Egipto y todo esto. Pero antes de que existiera la ley, uno ve a algunos personajes levantando altares. Incluso uno supone, aunque el texto no lo dice específicamente, que desde Caín, Abel, se levantan altares, pero quizás la primera referencia concreta que la Biblia muestra es Noé. Después de que el arca se detiene, Noé levanta un altar, pero luego vemos a Abraham y sus descendientes en esta práctica de levantar altares para Dios. Pero cuando llega la ley, allá en el monte Sinaí, que se escoge una familia sacerdotal, ya cualquier persona no podía levantar un altar. ¿Quiénes eran los que levantaban altares y ofrecían ofrenda y ofrecían sacrificio a Dios? ¿Quiénes eran? Los sacerdotes, la familia de Aarón, los hijos de Aarón. O también fue un privilegio dado a los profetas. Y es muy interesante, porque esa práctica en Israel se limita o al tabernáculo y luego al templo. Pero no solamente se levantaban altares a Dios en el tabernáculo o en el templo. Por ejemplo, cuando había una guerra, el ejército salía a enfrentar a los enemigos y antes de la confrontación se levantaba un altar. ¿Recuerdan a Saúl? Cómo se desesperó porque Samuel no llegaba. Samuel, el profeta, tenía que venir y él lo hizo. Y Dios lo castiga por eso. Porque en Israel cualquier parroquiano no podía decir: vamos a hacer un altar aquí en la casa, que estamos como desprogramados, levantemos unas piedras y hagan. No. Eso no lo podía hacer cualquiera. Pero aquí hay algo bien interesante. Yo particularmente pienso, esta es una cosa muy personal,
que parte de la seducción que Israel tuvo hacia las prácticas idolátricas y paganas de otras naciones fue precisamente esto. Porque otras naciones, otras culturas, aunque tenían también sacerdotes, no tenían las restricciones que Israel tenía. En una cultura pagana cualquiera, por ejemplo, adoradores de Baal, se iban a un monte y cualquiera levantaba un altar y ofrecía sacrificio a su Dios. Que yo tengo problemas con mi cosecha. Entonces se iba a su cosecha, levantaba un altar y ofrecía sacrificio al Dios de la cosecha. Que tenía un problema con una plaga con los animales de su ganado. Entonces levantaba un altar y ofrecía sacrificio al Dios del ganado. ¿Sí? Eso sucedía en las culturas paganas. Israel, que tenía tantas restricciones en cuanto a esto, empieza a encontrar ese tipo de culturas y de alguna forma se sintió atraído. Por eso los lugares altos eran llenos de altares que Israel ofrecía a dioses paganos cuando le dio la espalda a Dios. Y todos los lugares altos en Israel se convirtieron en verdaderos campos de profanación. Y esta es una de las razones por las cuales yo creo que Elías escogió un lugar alto, el Monte Carmelo, precisamente para ahí, en un lugar que había sido un escenario de profanación, el Señor volviera a aparecer en medio del pueblo. Ahora, volvamos otra vez al asunto del altar. Todos los representantes de la nación que acudieron al Monte Carmelo acababan de presenciar el fracaso de aquel intento de que un Dios respondiera con fuego, en este caso Baal, ¿cierto? Ellos estuvieron por mediodía viendo a los profetas de Baal cómo danzaban, brincaban hacia esto, pero nada, ¿sí? Ahora era el turno de Elías. Les invita a que se acerque y note algo. ¿Qué dice el texto después de eso? ¿Y él qué? Después de que les dice que se acerquen en el verso 30. ¿Y él qué? Mire su Biblia. Si es que ustedes se me desordenan y ya. Y arregló el altar que estaba arruinado. Si usted oye esa frase, arregló el altar que estaba arruinado, ¿usted en qué piensa? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Otra vez, arregló el altar que estaba arruinado. ¿Qué se le viene a la mente? A ver, los que están en casa, entonces díganos por el chat, porque los de aquí no nos dicen nada. ¿Qué se le viene a la mente? Por eso, pero ¿qué se le viene en cuanto a la acción de Elías? Arregló el altar que estaba arruinado. ¿Cómo? Por un lado, sin duda, ¿cierto? Pero la idea que uno tiene, y no sé si me pasa solamente a mí cuando voy al texto, la idea que uno tiene es que ya existía un altar, estaba vuelto nada. Entonces, ¿qué hace Elías? Pues lo arregla, lo limpia, mira a ver cuántas piedras hay, le faltan algunas porque son 12, qué sé yo. Arregló el altar que estaba arruinado. Pero cuando usted sigue leyendo, ¿qué fue lo que hizo Elías? ¿Cómo? Sí, pero, o sea, venga, Elías hizo otro. ¿Sí ven la aparente incoherencia en el texto? Otra vez, a ver si no me hice entender. El texto dice, y Elías arregló el altar que estaba arruinado. Entonces uno dice, ya hay un altar que está ahí dañado, arruinado, entonces él lo limpió, lo arregló. Pero luego el texto dice, no, él trajo 12 piedras y montó otra vez, hizo el montículo y puso la leña y todo. O sea, Elías hizo otro. Escuche esto. La expresión
arregló el altar que estaba arruinado, no se refiere al montículo físico. No. Cuando el texto está diciendo que Elías arregló el altar que estaba arruinado, se está refiriendo a la verdadera naturaleza del altar, porque Elías no remendó ni arregló nada. Elías levantó un nuevo altar. Pero la expresión es una expresión no que apunta a lo físico, sino a lo espiritual. El llamado de Elías en la cima de esa montaña es a que el altar en su dimensión espiritual, que estaba arruinado, fuera ahora restaurado. Porque el físico, es más, uno podría decir, el altar que usaron los profetas de Baal debía estar sin estrenar. Ahí pues quítele la víctima de ellos, ponga, y hubiera podido usar ese, ¿cierto? Pero escucha, lo que el profeta está restaurando a los ojos de toda la nación no es el elemento físico que se llamaba altar, es el sentido de la entrega, de la adoración, de la consagración absoluta a Dios. Lo que está siendo restaurado no tiene que ver con lo material, tiene que ver con lo espiritual. Amén. Y aquí hay una figura que es tipo de lo que sería manifestado en el nuevo pacto en el que usted y yo operamos. El altar no tiene que ver con nada físico. Nosotros tenemos la tendencia, como parte de ese lenguaje léxico cristiano evangélico, nosotros tenemos la tendencia de llamar a esto, la plataforma, llamarla el altar. Entonces a veces decimos, vengan hermanos al altar, ¿sí? Esto es una plataforma, esto no es un altar, porque incluso si usted lo aprecia, es el sentido que Elías le está dando a su llamado. Pero en el nuevo pacto en el que usted y yo estamos, el altar somos nosotros. Nosotros. La víctima no se sacrifica para ponerla en el altar. La víctima se presenta voluntariamente para morir a sí misma. Amén. ¿Ven la diferencia? En el altar del antiguo pacto, la víctima se sacrificaba y se traía muerta al altar. Recuerde que lo cortó en pedazos y lo puso en el altar. En el nuevo pacto, el altar somos nosotros y la ofrenda somos nosotros, pero se presenta viva para morir voluntariamente. ¿Ve la diferencia? La víctima se coloca voluntariamente para morir a sí misma, para que la vida de Cristo sea manifestada a través de él. Gloria a Dios. Si algo ha marcado la decadencia de la iglesia en el presente siglo, es el desmoronamiento del altar. Porque hemos privilegiado las estructuras físicas, los grandes auditorios y escenarios, los grandes altares, y hemos descuidado el verdadero altar que debe ser restaurado en una absoluta entrega, consagración y adoración al Dios de la gloria. Aleluya. Por eso el texto clásico que nos recuerda esta verdad ahí en Romanos capítulo 12, cuando el apóstol Pablo nos dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos. ¿Cómo? ¿En sacrificio qué?
vivo. Recuerda la diferencia que te dice, ¿no? La víctima se ultimaba, se mataba y se ponía en el altar. No, no, no. Ahora la víctima se presenta voluntariamente como un sacrificio vivo para morir en él y que la vida de él sea manifestada a través de nosotros. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El desafío de una iglesia altar es aquella que todo el tiempo se renueva en su entendimiento conforme a la voluntad de Dios. Ahora entiende por qué el llamado primero era acercarse a Dios, porque si tú no estás cerca de Dios no vas a poder conocer su voluntad, y es conociendo su voluntad que mi entendimiento es renovado. ¿Ves? ¿Ves el sentido tan lindo de este llamado, de lo que ocurrió en la cima del Carmelo? Esto del altar no se trata de lo que yo le pueda dar a Dios, porque ese era el sentido del altar en el antiguo pacto, la ofrenda que se le presentaba a Dios. Pero escúchame, el sacrificio que satisfizo al Padre ya fue dado, su Hijo amado. Cuando hablamos de restablecer la naturaleza del altar, es una iglesia que ha renunciado a sus pretensiones particulares para abrazar la vida de Cristo. Aleluya. Una iglesia que no se postra en el altar de la conveniencia política o de la prosperidad económica o del bienestar del ser humano. Una iglesia cuyo compromiso primario es la gloria de Dios. Aleluya. Y nota incluso cómo termina Elías. Dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Las piedras eran el símbolo, eran tipo de lo que el profeta está haciendo en la cima de aquella montaña. ¿Qué es lo que esas piedras están representando? Que el sentido de un altar es que el nombre de Dios sea levantado, glorificado. Aleluya. Necesitamos volver a ser una iglesia altar. No una iglesia que tiene altares, no, una iglesia altar. Una iglesia altar, aquella que cada día se presenta delante de Dios como sacrificio vivo para morir en Él y ser resucitado juntamente con Él. Aleluya. Es el momento de restaurar la verdadera naturaleza del altar, porque sin esto la lluvia no descenderá. Una iglesia cercana a Dios que entrega sus pretensiones todos los días, sus intereses, para que el nombre de Dios sea levantado. Aleluya. Pero sigamos, que faltan todavía 28 más. Bien, tercero, una iglesia que vive en completa dependencia de Dios. Otra vez. Una iglesia ¿qué? Que vive en completa dependencia de Dios. Y a partir del verso 34 hay una acción como rara. Elías dice: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y lo hicieron otra vez. Y dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también había llenado de agua la zanja. Uno podría decir: oiga, este Elías sí es muy sobrador, ¿sí o no? Si lo que uno está pretendiendo es que caiga fuego, ¿por qué le voy a echar agua al altar? Pues no sé, pida gasolina. Si alguno trajo gasolina, pues echémosle, pero ¿cómo le va a echar agua? Y la hechura de la zanja, esto fue algo bien desconcertante. Elías estaba seguro de lo que le había pedido al Señor, pero también de la respuesta del Señor. Y algunos
y lo digo porque es parte de algunos autores. Algunos aseguran que la acción del profeta era una acción que pretendía amontonar dificultades para ver cómo Dios se deshacía de todas ellas. Pero yo no estoy tan seguro que ese haya sido el sentido de esta extraña acción, porque la acción de por sí es extraña. Pero mira, no estamos llamados a amontonar dificultades. Ahora, si las dificultades vienen, tenemos la certeza que Dios se levanta por encima de ellas, amén. Pero nosotros no estamos llamados a amontonar dificultades a ver si Dios, a ver si es capaz, a ver. No se trata de eso. Creo que la razón de esta extraña acción es otra. Y está ligada con el restablecimiento de la naturaleza del altar. Escucha, Elías levanta un montículo de piedras conforme a lo establecido por Dios. O sea, 12 piedras, una representando a cada tribu y todo lo demás. El altar ya está ahí, la víctima ya está ahí, la leña ya está ahí. Pero ahora lo que Elías está haciendo a través de esta acción es invitando a la nación a que también se pongan en el altar. O sea, lo primero parecía un acto impersonal. Allá hay un montículo de piedras, allá hay leña, hay una víctima encima de ella y todo el mundo está viendo. Pero la acción de Elías fue decirle, venga, usted, vengan también y pónganse en el altar. ¿Cómo fue eso? Elías le pide a la nación que llene 4 cántaros de agua. O sea, y los puso ahí y pidió una ofrenda de agua. Vengan, hermano. Cada uno llegó, no sé, en su cuero, donde llevaban el agua y todo lo demás. Y esto parecía solo un acto de excesiva confianza. Este tipo está. Pero lo que no se nos puede olvidar es que hacía más de 3 años que no llovía. Este es el detalle. La gente viene desde diferentes lugares lejanos a la cima del Carmelo y la gente trae su agua porque vienen caminando. Y seguramente después de lo que pase ahí tendrán que regresar a sus casas. Y no hay mucha agua. Los arroyos se han secado, las fuentes de agua escasean por todos lados. Y escuchen, hay una larga travesía hasta llegar ahí. Y seguramente muchos de ellos, antes de salir de casa, dispusieron para ir hasta el Carmelo de la última reserva de agua que tenían. Porque la sequía había sido espantosa. 3 años y medio nos dice después el Nuevo Testamento que duró esa sequía. Ahora llenan 4 cántaros de agua. Usted piense que usted está en la fila ahí entre los que están mirando y llegó Elías. Bueno, vamos a llenar esos 4 y usted cogió su poquito de agua y echó un poquito. Digo, ya voy a guardar esto porque no, de pronto. Y Elías dice, bueno, listo, y cogió los 4 cántaros y se los echó. Recuerde lo que le dije, es usted ahora en el altar. Porque era el agua suya, ¿cierto? No había más. Pero Elías dice, bueno, llenemos otra vez. Yo pagaría por ver la cara de la gente, ¿cierto? Uy, otra vez. Y el que tenía, pues sacó allá. Bueno, me queda este poquito de aquí para abajo. Con este poquito me bandeo. Y volvió y cogió los 4 cántaros y ¡pum! Se los echó en el este. Y la gente dijo, bueno, que empiece rápido. Y dijo, bueno, la tercera vez. Tercera vez. Y yo creo que la tercera vez ya todo el mundo cogía el agua y ya como para poder, porque Elías dijo, hasta que no lo llenemos no empezamos. A ver, ¿qué parece hacer Elías? Cerciorarse de que ninguno en la cima de esa montaña quedaba con agua. Escuche esto. Si Dios no respondía con fuego y posteriormente con agua, muchos de ellos, camino a casa, perecerían.
sea, este poquito de agua es lo que me queda mientras regreso. Pero el profeta se cerciora de que no te quede nada, nada. Porque a partir de ese momento, toda la nación quedaba dependiendo absolutamente de Dios. Ahí era donde el profeta quería llevarlos, a una absoluta dependencia de Dios. Con esa ofrenda de agua el pueblo lo estaba dando todo. En ese momento Dios a través de Elías los puso en la condición en la que siempre los quiso tener, una nación que dependiera completamente del Dios de la gloria. Aleluya. Ahora el agua lo mojaba todo. La nación lo había entregado todo en un acto de fe y estaban dependiendo de una respuesta del cielo, porque probablemente algunos de ellos ni siquiera alcanzarían a regresar a su casa. Pero ¿sabes una cosa? Así es como a Dios le fascina tenernos. Así es como Dios le fascina desarrollar una relación con su pueblo. Una iglesia que depende completamente del Dios de la gloria. Como aquella viuda ahí en Lucas 21, que dice el texto que dio todo lo que tenía. Y a veces leemos el texto pensando en lo que dio, pero realmente el énfasis del texto es con lo que se quedó. No se quedó con nada. En la cima de esa montaña, Elías se cercioró de que a nadie le quedara una gota de agua. Necesitamos volver a ser una iglesia que depende en forma absoluta de Dios para todo. Una iglesia que está dispuesta a abandonarse en las manos de Dios, a colocar en Él toda su confianza. Necesitamos empresarios de reino que privilegien la integridad a pesar de la dura situación del país, porque dependen de la grandeza del Dios que los sostiene. Necesitamos familias que entiendan que el sostenimiento de sus hogares no depende de cómo se mueve la economía de esta nación, de cómo se desarrollan los diferentes parámetros que miden el desarrollo económico de estas tierras. Nosotros dependemos de la mano poderosa del que está sentado en el trono. Aleluya. Él es nuestra suficiencia. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero mira, mucha de la dependencia de la iglesia solo se expresa a través de canciones. Llegó el momento de ser una iglesia que lo entrega todo en manos de quien nos sostiene y nos provee para honra y gloria de su nombre. Aleluya. Otra. Dios mío, se me está yendo el tiempo. Otra. Una iglesia que existe para que Dios sea glorificado. Amén. Una iglesia que existe para que Dios sea glorificado. Y mire la simpleza de la oración de Elías al final de este pasaje. Cuando llegó la hora, verso 36, de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: alguien que me la contabilice, por favor. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura esta oración? Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto? 30 segundos. 30 segundos. Escuche, 30 segundos de oración. No, porque aquí lo importante no es la retórica. Aquí lo importante es la intimidad que este hombre tiene con el Dios de la gloria, la cercanía que este hombre tiene a Dios.
No era lo largo de su discurso lo que iba a mover el corazón de Dios. Era la convicción absoluta del control de Dios en la historia de la nación. Pero escucha, mira rápidamente. Este es todo un capítulo. Podríamos pasar varios domingos mirando esta sencilla oración. Pero escucha, si tú observas, esta es una oración que le atribuye la gloria al único que la merece: Dios. Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel. Elías presenta a Dios como el Dios de la historia, el Dios de la nación. Su petición siguiente es que se haga manifiesto que Él es Dios. Y la única referencia que Él hace de sí mismo es para denominarse siervo de Dios y que está ahí por órdenes de Él. Por mandato tuyo hago estas cosas. Termina ratificando que Jehová es Dios, que debe ser reconocido en medio del milagro, y que el único objetivo del milagro no es descrestar a la nación, sino que el pueblo vuelva su corazón a Él. Elías oró para que toda la gloria se la llevara Dios. Una oración tranquila, segura, confiaba en la respuesta. Y escucha, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Pero es que no podía ser de otro modo, no podía ser de otra manera. Escúchame por favor, tú que estás aquí, tú allí en casa. Esta no es una antigua historieta de ficción. Esta es la acción soberana del Dios en quien hemos puesto nuestra confianza. Aleluya. Él es fuego consumidor, y tan pronto como nosotros nos acerquemos a Él, restauremos el altar, dependamos de su gloria y reconozcamos su majestad, Él descenderá sobrenaturalmente, manifestará su poder y derribará todo obstáculo que se interpone en el cumplimiento de su propósito. Aleluya. Esto no es solo la historia de Elías. Esta es nuestra historia. Nuestra historia. Recuerda, esta es la premisa que le da a la palabra un carácter veraz. La Biblia no es verdad simplemente porque sus historias ocurrieron. La Biblia es verdad porque sus historias ocurren hoy entre nosotros. Aleluya. Una iglesia que existe para que el nombre de Dios sea glorificado le dará a la sociedad el privilegio de ver la manifestación de su poder y reconocer la grandeza del Dios de la historia. Y nota, el pueblo comenzó a gritar: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Cuando como iglesia podamos hacer visible la gloria de Dios a esta nación, entonces muchos en medio de la sociedad podrán levantar su voz para reconocer que solo Él es Dios. Aleluya. Y solo una declaración más para cerrar nuestra reflexión. Una iglesia que corta radicalmente con cualquier otra deidad. Repito, una iglesia que corta radicalmente con cualquier otra deidad. El verso 40 es lapidario. Elías les dijo: prended a los profetas de Baal y que no escape ninguno. Y los prendieron, los llevó al arroyo de Sison y allí los degolló.
El profeta dicta sentencia contra los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y uno tras otro cayeron bajo la espada del profeta. Y cuando el último de ellos murió, las compuertas de los cielos se abrieron para que el agua descendiera. Hasta que el último de los profetas paganos murió. Es necesario que todos sepamos que el Dios verdadero que bendice la tierra lo hace a través de una iglesia que no alberga en su corazón devoción a nadie más, sino a Él, sino a Él. Por favor, recíbeme esto en el nombre del Señor. Necesitamos ser una iglesia que corta radicalmente. Y usted dirá, pero pastor, nosotros no reconocemos ningún otro Dios distinto al Dios de los cielos. Sí, en nuestra doctrina. Sí, en nuestras canciones. Sí, en nuestros discipulados. Pero no siempre en nuestra cotidianidad. Nos postramos frente a otras deidades. No podemos seguir siendo una iglesia distraída por los números, una iglesia distraída por las propuestas sociales, por la tentación del protagonismo histórico, por la prosperidad que se da en sí misma carente de propósito. No podemos seguir siendo una iglesia distraída por la exaltación de la personalidad humana, por las transformaciones mediáticas. Necesitamos cortar con todas esas tendencias idolátricas que se han colado en forma sutil en medio de nosotros y que han terminado empañando por completo nuestra identidad como la iglesia profética que Dios quiere levantar en estos tiempos. Necesitamos ser una iglesia que se afirma en su identidad como una expresión visible de Dios. Escucha, la lluvia de bendición nunca caerá sobre la sociedad cuando ella cambie, porque la sociedad nunca va a cambiar. La lluvia de bendición permeará la sociedad cuando la iglesia se afirme en su identidad y manifieste la grandeza de aquel que es su Señor. Aleluya. La bendición sobre una nación no vendrá por un gobierno que cambie sus políticas paganas. Eso no sucederá. La lluvia de bendición descenderá sobre una nación cuando nosotros como iglesia abracemos decididamente lo que somos en Cristo y cortemos con todo aquello que quiere empañar nuestra identidad. Ese día los depósitos de la bendición divina descenderán como testimonio de su gracia sobre nuestra nación. Aleluya. Oramos por los gobernadores. Oramos por sabiduría sobre ellos. Oramos para que no sean manipulados por las tinieblas de una manera tan dramática. Pero nosotros entendemos que no es el cambio de ellos el que bendecirá a la nación. Es la iglesia que se afirma en lo que es en Cristo, la que traerá la lluvia de la gracia de Dios sobre este pueblo. Gloria a Dios. Dios está deseoso de volcar sobre su pueblo un recio caudal de lluvias de bendición que irriguen a toda la sociedad. Pero recordemos rápidamente lo que la palabra nos dice hoy. Necesitamos volver a ser una iglesia cercana a Dios. Una iglesia que restablece la naturaleza del altar. Una iglesia que vive en completa dependencia de Dios. Una iglesia que existe para que Dios sea glorificado. Y una iglesia que corta radicalmente con cualquier otra deidad.
Este es el desafío. Yo quisiera invitarte por un momento, ahí donde estás, si quieres colocarte en pie, y vamos a orar juntos. Y los que están ahí en casa, si quieren quizás colocarse ahí de rodillas, tomarse de la mano en familia, ustedes ahí en casa que tienen esa libertad de hacerlo. Y yo quisiera hacerte una invitación primera siguiendo la misma línea de Elías. Llegó el momento de ser una iglesia cercana al corazón de Dios. Llegó el momento de ser una iglesia cercana al corazón de Dios. Llegó la hora de una congregación, de una consagración y dependencia absoluta de Él. Una iglesia que se levanta para que Él sea glorificado. Una iglesia que hace descender la lluvia de la bendición de Dios sobre una nación. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo iré desde los cielos. No es si la nación, si la sociedad se humilla. Eso no va a pasar. Oramos para que la gracia de Dios transforme el corazón de muchas personas allí. Pero sabemos que el sistema en sí nunca va a cambiar porque es un sistema anticristo. Pero si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se inclinaren y buscaren mi rostro. Señor, aquí estamos, oh Dios. Aquí estamos levantándonos como esa iglesia altar, presentándonos voluntariamente como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en un culto con entendimiento, en un reconocimiento absoluto de su gloria, de tu gloria, Señor. Hoy, Señor, es un momento de grandes resoluciones. Porque una iglesia consagrada es mucho más poderosa que una iglesia aplaudida. Hemos buscado por años el reconocimiento de la sociedad. Y lo que tú quieres levantar es una iglesia completamente consagrada y dependiente de ti, Señor. Queremos responder a esa demanda, oh Dios. Queremos responder a esa demanda, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por el desafío, oh Dios, de afirmarnos en la identidad de lo que como iglesia somos, para responder a lo que la sociedad necesita, Señor. Aleluya. Queremos ser esa iglesia profética, pero que no se limita a un anuncio, sino que se dispone a una manifestación gloriosa del poder de Dios. Queremos ver la lluvia de la bendición de Dios llegando a todos los rincones de nuestra sociedad. Pero hoy hemos entendido por tu palabra que es un desafío de nosotros como iglesia, al cual queremos responder, Señor. Gracias. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.